Buenas muchachos, este es el programa Tutorías Académicas de la Vicejefatura Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Mi nombre es Darío Arango, estoy apoyando en el área de circuitos y de físicas. Hoy voy a hacer un video de circuitos eléctricos. Entonces vamos a ver qué problema vamos a resolver. Tenemos un circuito como el que se ve en esta figura, una fuente sinusoidal de entrada, como la roja que se ve acá. Hay dos diodos. Uno está en antiparalelo a la carga y otro está como en un rectificador normal de media onda. Y tenemos una carga RL que puede representar perfectamente un motor DC. Entonces, ¿cuál es el propósito de este circuito? Si uno ve electrónica de potencia, pues se da cuenta que el propósito de este circuito es darle corriente continua a la carga, es decir, corriente que solo vaya en dirección positiva, ¿sí? Que solo esté en polaridad positiva. ¿Cuál es el problema de este circuito? Que nos interesa saber cuáles son algunas medidas como el factor de potencia, por ejemplo, al que trabaja el generador, o el factor de potencia al que trabaja la carga, o cuál es la corriente en la carga. Hoy simplemente vamos a ver cuál es la corriente en la carga. Entonces, ¿cómo se analiza este circuito? Uno se da cuenta que en semiciclo positivo de la fuente, pues va a intentar conducir este diodo. Cuando llega a pi, o a la mitad del periodo, este diodo queda en inverso. Este sigue conduciendo en el instante de pi, este queda en inverso y por lo tanto ahora la corriente de medio ciclo se vuelve por acá. Entonces, el efecto de este diodo en la carga RL es que la tensión en este nodo sea de media onda, ¿sí? Entonces, el efecto que da este circuito rectificador es que la tensión sea una onda rectificada de media onda, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero hallar la corriente que pasa en la carga. Para hallar la corriente que pasa en la carga me tocaría hacer una serie de ecuaciones diferenciales. Entonces miremos una cosa acá. La corriente que pasa en la carga es una corriente que es positiva toda, pero va creciendo, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es mi corriente de estado estacionario? Cuando hay corrientes, cuando hay elementos no lineales como los diodos, toca hacer una serie de ecuaciones diferenciales que son engorrosas para llegar a la corriente de estado estacionario. Entonces la propuesta de hoy es resolverlo por series de Fourier. Entonces, como la tensión acá es una onda rectificada pura, es periódica, con el periodo pues, de la señal, porque comienza acá y termina acá. Esto es una onda como la que encontramos en nuestra casa, 179 voltios, 170 voltios pico y 60 Hz, 16 milisegundos más o menos de periodo. Entonces, la propuesta es desarrollar este problema de esta manera. ¿Sí? Tenemos un circuito, el circuito acá. Sabemos que si uno quisiera resolver esto con las herramientas que uno aprende en circuitos 2, en el dominio de la frecuencia para circuitos lineales, pues donde la onda es sinusoidal pura, pues le sirve esta ecuación, ¿no? Pues yo reemplazaba que esta impedancia es R más J omega L, donde omega pues es la frecuencia de operación del sistema, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Como la señal no es sinusoidal pura, sino es una onda rectificada de media onda, entonces lo que nosotros hacemos es obtener el desarrollo en series de Fourier de esta señal, ¿sí? Entonces, una vez tengamos los coeficientes de Fourier, pues sabemos que esta va a ser el desarrollo de esa función en series de Fourier. Vamos a tener de sub k a sub 0 que sea el valor medio de la señal. Efectivamente, esta señal tiene un valor medio porque tiene solo ciclo positivo, entonces pues tiene un valor medio diferente a 0, que será la integral en un periodo, ¿cierto? Después tenemos el C sub k, que es la amplitud de los coeficientes del seno y los del coseno, que se explica esto de una manera mejor en un video que dejo en la descripción, ¿sí? Que yo hice en cursos pasados. Entonces ahí explica uno cómo sacar series de Fourier rápidamente con MATLAB. Finalmente, pues en los circuitos como el equivalente que tengo desde acá es una onda, o sea, yo puedo representar mi circuito como solo esta parte
R y L con una fuente acá, que sea una onda sinusoidal rectificada media onda, ¿sí? Es decir, mi circuito visto desde acá es una onda de tensión como la verde, ¿cierto? Y entonces simplemente ahora sí puedo usar las ecuaciones de la frecuencia, pero en Fourier, porque como el voltaje tiene altas frecuencias, entonces la corriente como la hallo por superposición. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, mi corriente en DC, ¿cierto? ¿Qué es DC? Pues el valor medio, que es el valor en DC de la fuente, sobre R, pues en DC el inductor es un cortocircuito. Ahora en la frecuencia, pues ¿qué hago? Cojo todo armónico por armónico, el armónico con su fase, sí, lo escribo como un fasor, A sub K, en ángulo phi sub K. Pero la impedancia para ese armónico se escribe como 1 más J R más J omega L, aquí falta un R más J omega L, omega sub 0 KL, donde K pues va a ser el armónico que está analizando. Y pues esta es la normal de impedancia, ¿sí? Es como si hiciera B sobre Z para cada armónico. Entonces, este teta sub K es el ángulo de la impedancia para ese armónico K, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que ver el video que les dejo en la descripción, pero pues básicamente voy a hacerla acá rápido, una demostración de cómo se hace. Aquí en el video en script en MATLAB, ¿sí? Entonces vamos a verlo en pantalla completa mejor. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Voy a ver si puedo aquí agrandarlo. Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, lo primero es que vemos que se define un paso de tiempo. En este caso el paso de tiempo es de 0.1 milisegundos. Después definimos el tiempo como un periodo, ¿sí? Entonces desde 0 en pasos de el dt hasta el periodo, ¿sí? Es decir, 1 sobre 60, que es el periodo que estamos analizando. Es decir, el periodo es 1 sobre 60 Hz. La señal, ¿cómo la defino? Pues la puedo definir como, no, aquí 170 porque realmente llega hasta 170, no hasta 179. Entonces 170 seno de 2pi t, que es el seno. Entonces, ¿qué hago con este seno? Le aplico un UDT, escalón unitario, que aquí en MATLAB se llama Heaviside, y lo apago en la mitad del periodo. De esa manera tengo hasta el momento mi señal, ¿sí? Voy a ejecutar sobre estas líneas y me doy cuenta que efectivamente he definido mi señal rectificada de media onda con el comando Heaviside, ¿sí? Entonces lo prendo, es un escalón que prendo en T, acá, ahí la borré. Me lo prendo en cero y lo apago en la mitad del periodo, en permedios, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Bueno, esto ya está explicado, pero lo dejo referenciado, pero básicamente lo que hace es hallar los coeficientes, ¿sí? Entonces uno le da play para que ejecute todo. Y aquí me muestra la señal aproximada por series de Fourier, donde aquí en N le varió los armónicos. Y aquí, pues esa es la original, entonces miren la similitud, ¿no? Entonces aquí pues me obtengo mis coeficientes A sub K, B sub K, C sub K, Phi sub K, porque la serie de Fourier se puede expresar con A sub K, que son los del coseno, B sub K los del seno, C sub K solo coseno y Phi sub K solo el ángulo cuando uso solo coseno. Listo, entonces aquí al correr este código que está referenciado en el video que les digo, está en la descripción, pues puedo ver mis coeficientes. Entonces, a ver, dibujemos mis coeficientes A sub K y B sub K aquí en el command window, ¿sí? Entonces vemos que miren, el A sub K, bueno, esos son solo los coeficientes, ¿no? El valor medio es otro, ¿no? Se calcula aparte. Entonces el valor medio de esa señal es 54.11, que es lo equivalente a 170 sobre pi más o menos, que es el valor medio de una señal rectificada media onda, ¿sí? Ya muy similar. Uno le puede aumentar precisión numérica si disminuye el paso del tiempo. Y aquí se ve que, digamos, el primer armónico tiene un componente muy grande para el seno, el segundo armónico grande para el coseno, el tercer armónico ya es muy bajo para los dos, el cuarto armónico tiene harto A sub K, bajo B sub K,
Y así podemos ver el continuo armónico que ya, en este caso como solo se tomaron 15, pues sé que ya para el 15 está muy agotado, ¿no? Listo, entonces ¿qué hago con esto? Me voy, hago otro script y los vamos a mostrar acá. Entonces aquí llama Elpo porque pues es un ejercicio clásico de electrónica de potencia, pero pues lo puede aprender cualquier estudiante de circuitos o de análoga, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que hago en este código? Corro Fourier, ¿sí? Que es el código anterior. Ya definí la señal. Defino un periodo. El DT ya está guardado en el en el workspace, entonces pues, simplemente es definir dos periodos porque me dio la gana de elegir dos periodos. Aquí le doy el valor a R que es 10, la inductancia en este caso es de un Henry, ¿sí? El periodo es 1 sobre 60 Hz y la frecuencia angular fundamental es 2pi sobre t, ¿sí? Los factores, defino un vector factors que lo que hace es crear un vector x espaciado de números enteros. ¿Para qué? Para crear mis armónicos. Entonces, digamos factor, simplemente es contar de 1 hasta el número armónico. Después multiplico ese vector de factores por mi frecuencia fundamental y tengo pues mi vector de armónicos, ¿no? Entonces, digamos omega sub 0k va a ser mis armónicos, ¿no? El primer armónico es la frecuencia de 377 radianes, ¿no? El segundo será el doble, el tercero el triple, así sucesivamente. Entonces así de esa manera creo fácilmente mi vector de armónicos, ¿no? Bueno, tengo mi vector de A sub k, de B sub k que ya cargué en el código de Fourier, los E sub k que se definen de esta manera, los phi sub k que son los ángulos para cada armónico que son los mismos que yo veía acá, ¿sí? C sub k y phi sub k, ¿sí? Y defino mi valor DC de corriente, que va a ser el valor medio que calculé en Fourier de voltaje sobre la resistencia. Entonces, ese es el valor medio de esta señal sobre la resistencia, pues va a ser como si, como es DC, pues sería este un corte, entonces simplemente la corriente DC va a ser B sobre R, el valor medio sobre R. Listo, entonces vamos otra vez al código. Este va a ser mi punto de partida de la corriente en DC, ¿sí? Entonces, acá es lo que yo quiero hallar la corriente de estado estacionario, porque es que miren que aquí en los primeros ciclos se ve que hasta ahora está creciendo, entonces yo quiero saber cuál es la que va a quedar cuando el circuito dure funcionando mucho tiempo. Entonces aquí hago un for, ¿para qué? Para que vaya sumando la componente de cada armónico, cuando for simulo esta sumatoria, ¿cierto? Entonces ya tengo esto, que es la corriente en DC. Ahora tengo que sumarle la de cada armónico, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Coger, aquí estoy acá, coger la amplitud de cada armónico, restarle el ángulo de mi armónico menos el ángulo de la impedancia, ¿sí? Eso va en una función coseno, en el tiempo, ¿no? Eso es fasor, pero en el tiempo va en una función coseno, que es lo que tengo acá. Es lo que tengo acá. Entonces, primero que hago, hallo la reactancia, que sería omega sub 0k en la posición I por L, ¿sí? Porque omega sub 0k que es este que le mostré acá. Entonces, para el primer armónico sería 377 por L, ¿sí? En el segundo sería 754 radianes por L, en el otro sería 1310 por L. Entonces así voy hallando para cada iteración mi armónico y de esa manera voy haciendo la suma que se está desarrollando acá, ¿no? La sumatoria. Entonces, ¿qué hago eso? Ya yo la inductancia se la tengo que sumar a la resistencia. Después a eso le saco el ángulo, el valor absoluto y lo que me toca, ¿no? Entonces C sub k por coseno de I, pi sub k, menos el ángulo de esta impedancia para este armónico sobre la magnitud de esta impedancia, que es la que saco con este comando. Finalmente, pues mi corriente lo que está haciendo es acumular, entonces coge el valor anterior, que sería la I de C, y le resta y le suma el primer armónico. Ya en la siguiente iteración, coge y le resta la anterior, que sería la de C más la del primer armónico, y le resta la del segundo, y de esa manera pues va sumando todos los armónicos. Y finalmente, pues me doy cuenta que aquí pues la puedo dibujar, entonces la dibujo T y me doy cuenta que la corriente de estado estacionario en dos periodos pues se va a comportar así. Si la quisiera analizar solo en un periodo, ¿qué tendría que hacer? Entonces, si la analizo solo en un periodo, pues le pongo aquí simplemente T y de esa manera
esta es mi corriente en un periodo. Entonces ven que es solo DC, porque va como desde 5.15 amperios hasta el máximo que sería 15.60 y algo, ¿sí? Si la quisiera ver desde desde cero, pues simplemente es ampliar el eje de esto, ¿no? Entonces de esa manera obtengo mi corriente. ¿Cómo hago para comprobar? Pues bueno, miro la simulación. Lo bacano de esto es que aquí ya la tengo numérica y puedo calcular potencia media, factor de potencia en la carga más adelante. Entonces aquí vamos a ver estado estacionario de la corriente, pues para eso entonces empezamos a simular hasta 130, no sé, más o menos sospechemos que se estabiliza en 900 milis. Aquí vamos a comenzar desde 800 milis, ¿sí? Aquí en el país. Entonces nos damos cuenta que efectivamente la corriente tiene un comportamiento similar, ¿no? En este caso comienza en 5 y termina en 5.5. Se debe de pronto a diferencias pequeñas por el efecto de los diodos que pues en este caso los considero ideales, ¿no? Pero miren que la forma de corriente es bastante similar, ¿no? Obviamente aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no comienzan igual? Pues porque está desfasado un poquito el voltaje, ¿no? ¿Sí? Pero la forma de la corriente es básicamente la misma, ¿no? A finalizar aproximadamente desde acá. Listo, entonces eso es todo. Quería mostrar cómo se puede resolver el circuito por series de Fourier y si necesitan los códigos pueden escribir a el correo de marangoa@unal.edu.co. Muchas gracias.